El siguiente expositor, quiero contarles que estuvimos celebrando el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes a través de la plataforma evangélica en la Iglesia de la Trinidad del obispo Alfred Cooper. Y estuve alojado en la casa, allí en una mejorita que había en Chicureo. Y los dueños de casa trabajan en un colegio libre cristiano. Luego, esa misma semana, estuvimos en la fiesta de los 120 en San Felipe y me tocó alojar en la casa de un pastor, no recuerdo el nombre, pero es sostenedor de un colegio libre, cristiano, ambos cristianos. Y ambos hogares me dijeron, hubo un hombre que a través de su presentación y diálogo marcó nuestras vidas. Y nos instó a hacer esto, de marcar nuestra sociedad. Uno de ellos dijo, yo fui a Antofagasta, lo escuché, y eso me hizo trabajar y proyectar esto, marcando niños a través de la educación. Y este hombre es Ricardo Rodríguez. ¿No sabías eso, Ricardo, no? Bueno, te lo cuento. Y Ricardo, en su primer macro seminario con nosotros, marcó muchas vidas. Es un hombre tremendo. Él es argentino, nadie es perfecto. No amamos a nuestro hermano argentino. Y ha bendecido mucho, mucho nuestra nación. Es un hombre con una agenda. Si ustedes miran las redes sociales, es un hombre, y él no lo hace. Hay personas que son amigos, suben su trabajo. Es un hombre que está en distintas ciudades exponiendo temas tan importantes como, por ejemplo, el que le hemos solicitado, ayornando la cosmovisión bíblica. Ricardo, la vez que estuviste en Antofagasta nos bendeciste tanto, y yo creo que en esta oportunidad también lo harás. Por acá puedes subir. Y presento entonces a nuestro segundo expositor, el director nacional de Jucum, el pastor Ricardo Rodríguez, ayornando la cosmovisión bíblica. 5 minutos. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Tengo solamente 1 hora hoy y 1 hora mañana, y tengo 15 puntos para desarrollar. Creo que voy a poder desarrollar 6. Los otros 9 los voy a enunciar para otra conferencia. Pero quiero animarles a que tengamos charlas. Me encanta tener charlas de esto y poder profundizar en estos temas, porque algunos no los vamos a poder profundizar. Vamos a mirar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, ¿está bien? Dile al Señor así: Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya. Háblame más allá de lo que este hombre va a hablar. Dame tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Después de escuchar a Jorge, el mensaje se te agranda, porque hay tanta cosa tan linda y que inspira a tocar otros temas. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. No estamos para levantar una iglesia, no estamos para levantar colegios, no estamos para levantar bases misioneras, estamos para transformar un país, estamos para transformar un continente. Y si nosotros comenzamos a tener esta visión allí grande, entonces todo lo que vamos a decir va a tener sentido. Pero eso es, tener la visión grande. Hace años atrás, nuestro énfasis, quizás algunos no vivieron esto, era cómo salvábamos almas. Cuando uno hablaba, por ejemplo, de ayudar a los pobres, se consideraba una herejía en un tiempo atrás. Estamos hablando de unos 50 años atrás aproximadamente. Luego comenzamos a avanzar y nos dimos cuenta que no era solamente salvar almas, sino que teníamos que salvar personas enteras. Y allí nació un nuevo paradigma, que fue: vamos nosotros a levantar comedores infantiles, centros de rehabilitación, centros de salud, colegios, en fin, comenzamos a entender
cómo nosotros podíamos atender a necesidades particulares. Y esto era muy bueno porque es lo que Jesús decía. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Y ustedes ya conocen todo el pasaje. Nuestro primer énfasis era también, y debe ser prioritario, llevar a las almas a Cristo. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces hay una prioridad allí. Pero una prioridad no significa que quedamos solamente en eso, sino que avanzamos a un paso más, que es también ver por las necesidades actuales. Llegamos a ese segundo paso. Pero creo que en este ayornamiento de la iglesia tenemos que llegar a un tercer paso, que no es solamente atender en forma asistencial a las personas, por ejemplo, ayudar a un pobre, sino calar fuerte y profundo en cambiar estructuras que están mal. Es decir, cuando William Wilberforce luchaba para abolir la esclavitud, no es que ayudó solamente a un esclavo, sino que él produjo un cambio en la ley para que se aboliera la esclavitud. Y ahí no se bendijo, no se ayudó solamente a un esclavo, se ayudó a millones de esclavos, no solamente de la generación presente, sino futura. Y eso lo hizo un cristiano. ¿Se da cuenta? Nosotros somos aquellos que podemos, en este ayornamiento, practicar lo que llamo un evangelio indiestructural. Es decir, un evangelio que apunta al individuo, pero también apunta a cambiar estructuras injustas, maneras de pensar que no están bien. El próximo paso que tendremos, o el próximo desafío, el desafío presente realmente, es la batalla cultural. Es la batalla cultural. Cuando Jorge hablaba me hacía acordar lo siguiente. Hoy tenemos una relativización de la verdad. ¿Qué es la verdad? No existe. La verdad antes era lo que decía la Iglesia Católica en la Edad Media. Luego en la época de la razón fue el racionalismo a pesar de René Descartes. Con la Ilustración en el siglo XVIII. Pero después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió un cambio que dio lugar a la posmodernidad. Y ese cambio, que sería largo describirlo ahora y no tengo el tiempo, pero ese cambio produjo que ya la verdad objetiva dejó de existir. Ahora es mi verdad, tu verdad. Y entonces hay que preguntarse, ¿qué es la verdad? Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo tengo la verdad, él dijo, yo soy la verdad. Ahora, déjeme explicarle esto brevemente, que no estaba en mi mensaje original, pero me inspiró tanto Jorge para hablar de esto. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Por qué Dios es la verdad? Porque la verdad está en el principio. En otras palabras, como definas el principio, defines la verdad. Si el principio de todo son coincidencias y casualidades, generación espontánea, como dicen los ateos, entonces todas las verdades están relacionadas, derivan y están subsumidas en esa primera verdad, que todo es coincidencia y casualidad. Pero si en cambio en el principio creó Dios, se da cuenta, dice en el principio determina la verdad. Entonces, la verdad es la persona misma de Dios y todos los valores morales, el sentido teleológico que es el propósito de la vida, todo está conectado a la verdad. ¿Me va siguiendo por aquí? Todo está conectado a esa primera verdad. Así que ya no hay saber secular y saber sagrado. No hay realidad secular y realidad sagrada. Hay una sola realidad que está conectada con el principio que es Dios. Por eso es la verdad. Entonces, en esta sociedad posmodernista o hiperposmodernista, lo que se está haciendo es negando la verdad, porque al negar la verdad se niega a Dios, porque Él es la verdad. Y entonces, ¿qué es el bien y el mal? En el momento que yo digo, esto está mal, alguien me va a decir, eso es mal para ti, porque esa es tu verdad. Y cuando decimos a un joven que se comprometa con Cristo, si él no cree en la verdad, ¿por qué se va a comprometer con algo que cree que es relativo? ¿Me explico? La importancia que tiene esto que nos hablaba Jorge, que quiero realzar. Entonces, vamos a tener
que entender que Dios quiere producir un cambio cultural. Es el ejemplo de Jesús. Esto ya lo he hablado muchas veces, por eso lo voy a hablar muy brevemente. Jesús no solamente le predicó a personas, produjo un cambio cultural. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? Un cambio de mente. Sanaba el sábado. ¿Por qué no sanaba los miércoles mejor? Se hubiera evitado un montón de problemas. Está cambiando la cultura. Comía con los pecadores. Si este es el Hijo de Dios. Justos comen con justos. Pecadores con pecadores. Habló con una mujer a solas. ¿Cómo va a hablar con una mujer a solas si la mujer no vale nada en el concepto greco-romano? Dijo que de los niños es el reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Que cuando oren lo hagan en secreto y no con grandes salutaciones. Y entonces, ¿cómo la gente va a saber que soy espiritual? Que cuando des limosna a una mano no sepa lo que hace la otra. Y entonces, ¿cómo van a saber que soy piadoso y bueno? Era un cambio cultural. Produjo un cambio profundo en las estructuras sociales, en la manera de pensar. Y aquí estuve leyendo a Gramsci. Gramsci era el presidente del Partido Comunista en los años 40. ¿Y por qué es tan importante? Porque él es el promotor, principal ideólogo de lo que se llama la nueva izquierda. Y él decía lo siguiente. Primero, el comunismo levantó una víctima que era el proletario. Después se dieron cuenta que el proletario vivía mejor en Inglaterra que en Cuba. Dijeron, no. Entonces cambiaron el concepto. Ahora el centro va a ser los indígenas, las mujeres oprimidas, los LGTBI+, y todo lo demás. ¿Ya? Pero él decía lo siguiente, y esta frase me impactó. Hay que cambiar, transgredir, así lo decía, el concepto de sentido común. ¿Qué sentido común tenemos nosotros en Chile? ¿Sabe cuál es el sentido común que tenemos? El de la Biblia. Obviamente imperfectamente. Nuestro concepto de matrimonio, ¿de dónde sale? Nuestro concepto de matar, nuestro concepto de proteger a los niños, ¿de dónde sale? Los griegos y romanos no concebían esto. El concepto de la igualdad del hombre y la mujer, ¿de dónde salía? Del cristianismo. En Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. El concepto del hombre libre, no esclavo, ¿de dónde sale? No de la cultura greco-romana, porque Aristóteles consideraba que la esclavitud era algo natural. Y decía que con el esclavo no se podía tener compañerismo. Pero cuando el apóstol Pablo escribe a Filemón, dice, no lo trates más a Onésimo como un esclavo, sino trátalo como un querido hermano. ¿Por qué? A un esclavo, sí, es un nuevo paradigma. Y los cristianos produjeron estos cambios políticos, sociales, culturales, mayormente esto. Y Gramsci decía, tenemos que transgredir ese concepto y crear un nuevo concepto de sentido común. ¿Qué es el nuevo concepto de sentido común? Todo lo que nos decía Jorge. Es decir, por ejemplo, que yo me autopercibo. Ya no es lo que la realidad me muestra. Soy hombre, pero me autopercibo mujer. Y no termina ahí. Podría autopercibirme como decía una chica en Noruega, yo no soy mujer, estoy en el cuerpo equivocado, soy gata. ¿Qué significa eso? Que le vamos a decir miau en lugar de hola. Entiende que esto es una locura. Y hay otro que se autopercibe como refrigerador. No sé, lo abrimos, ¿cómo lo tratamos? Y otro se percibe como holograma. Y otro se percibe como ET. Y todas estas locuras. ¿Pero por qué estamos en estas locuras? Romanos 1, 21 y 22. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es una necedad. Antes, cuando alguien decía yo soy Napoleón, lo mandamos al psiquiatra. Ahora puede decir que es un gato, que es lo que sea, y decimos, tienes razón, vamos a tratarte como gato. Entonces el asunto es que vamos a tener que producir un cambio cultural.
Vamos a volver a lo que son los principios bíblicos, a lo que es la verdad, que es una persona, no un concepto, es una persona. El principio determina la verdad y todas las demás verdades dependen de ese principio. ¿Ya? Entonces, no se transforma una nación predicando un mensaje que solamente lleve a las personas al cielo. Es mucho más. Hay que transformar maneras de pensar, hay que transformar conductas, leyes e instituciones. Es interesante porque hablamos de la batalla cultural. La palabra cultura viene de la palabra culto. ¿A qué le suena eso? A la importancia que tiene la religión en levantar una cultura. Aunque es negada hoy en día. Pero cultura viene de culto. Y entonces, nosotros como cristianos hemos sido muy buenos para cambiar cultura, para cambiar conductas. El borracho que se entrega a Cristo, deja de pegarle a la esposa, vuelve al hogar. Los sociólogos lo llaman en Chile la domesticación del macho. Mira qué interesante. Y reconocen que la iglesia evangélica tuvo un gran rol en esto. Estoy hablando de sociólogos no cristianos. Conductas, hemos sido buenos en eso. Pero conductas no transforman países. Déjenme explicar bien esto. Para transformar un país hay que tener corazones cambiados. No se puede transformar un país sin corazones cambiados. ¿Está bien? Pero corazones cambiados no son suficientes para transformar un país. Lo voy a volver a repetir. Corazones cambiados es requisito sine qua non para que nosotros podamos transformar una sociedad. Pero corazones cambiados no es suficiente para transformar una sociedad. Tiene que haber algo más. Tiene que haber un cambio cultural, un cambio de estructuras, un cambio en leyes, un cambio de instituciones, como hacían los primeros cristianos, que fueron los que defendieron que los niños que nacían débiles y deformes no fueran asesinados, y lo lograron en el año 374 con una ley. Como hicieron cuando abolieron la esclavitud en el tiempo antiguo y después en el tiempo moderno, en 1833 con William Wilberforce. Cuando crearon la Cruz Roja Internacional para que los heridos de guerra no murieran desangrados. Cuando crearon los hospitales que los griegos y romanos no conocían. Cuando crearon los preescolares. Cuando crearon las universidades. Cuando crearon el sistema de lectura para ciegos, el sistema de lenguaje, todo esto lo crearon los cristianos. Cuando crearon el sistema de dignidad. Cuando hombres y mujeres como Johann Sebastian Bach transformaron el arte. Y Durero, y Rembrandt, y Händel. Me acuerdo porque estoy viendo un artista allí, por eso me acordé de decir esto. Cuando transformaron la ciencia, cuando el fundador de la ciencia que se llamaba Francis Bacon dijo, tenemos que estudiar la ciencia para entender la creación y adorar al Creador. Mire, eso era la ciencia. Y de pronto se fue independizando de Dios como la razón. Y ahora sabe que se ha independizado de Dios el lenguaje. Y el lenguaje es usado como un medio de atribuir al hombre lo que le pertenece a Dios. Tenemos que ir más allá. Fueron los cristianos los que crearon las primeras escuelas para mujeres. Fueron los cristianos los que suprimieron el Coliseo romano, donde se mataban miles de gladiadores. Fueron los que crearon nuevas leyes, por ejemplo, las que rebajaban los periodos de trabajo para los menores en plena revolución industrial, siglo XVIII. Los niños trabajaban 18 horas por día. Y después de que Lord Appleton, que era un cristiano, logró por lo menos que se rebajara a 13. Y que no trabajaran el sábado a la tarde. Y luego también que no trabajaran en las minas, en los molinos, porque era insalubre, en las chimeneas quitando el hollín, porque era todo insalubre. Los cristianos lograron esto. Fue una mujer, Harriet Beecher Stowe, la que escribió La cabaña del tío Tom. ¡Wow! Ella dice lo siguiente, yo solo escribí el dictado, Dios lo dictó. Hizo el libro. Y ese libro produjo un cambio en la manera de pensar de los norteamericanos con respecto a la esclavitud. Porque todos decían, bueno, la esclavitud no es mala, el problema son los abusos. Ella escribió, la esclavitud en sí misma es un abuso y hay que terminar con ella. Una cristiana que cambió, que produjo un cambio social y político tremendo. Leyes que dieron el voto a la mujer. Es interesante porque los franceses decían libertad, fraternidad, igualdad, pero para las mujeres no.
Recién la mujer pudo votar en 1945. En cambio, en Estados Unidos, el movimiento feminista encabezado por cristianas le dieron el voto a la mujer en 1918, mucho antes que los franceses. Los cristianos produjeron estos cambios. Por lo tanto, y si habláramos del concepto de dignidad, ustedes saben, yo estudié leyes, soy abogado, y nunca me enseñaron esto. Todo el fundamento de las leyes nuestras estuvo dado por el Código Justiniano, que fue redactado por un cristiano llamado Triboniano, y ese fue el fundamento de nuestras leyes actuales. Por eso nuestras leyes tienen muchos principios cristianos. ¿Y qué se está tratando de hacer? Cambiar las leyes. ¿Para qué? Para que ocurra lo que dice Gramsci: transgredir el concepto de sentido común. Ya no es el sentido común cristiano. Entonces, wow, no sé si terminé el primer punto, pero voy a pasar al segundo. Cualquier duda después la charlamos. Por lo tanto, esto nos tiene que llevar a una segunda conclusión. Y nosotros los pastores tenemos que ser artífices de esto. Todo cristiano tiene que ser un misionero. Todos. Y hay que desafiar el paradigma del llamamiento. Ya no me gusta mucho esta palabra como está utilizada hoy en día. Primero, la palabra misionero no está en la Biblia, ¿ya? Pero un misionero es uno que tiene una misión en la vida. En la antigüedad se hablaba de lo que se llamaba la vocatio Dei, que significaba que había personas específicas llamadas al ministerio y por lo tanto ellos tenían la vocación de Dios. Los demás no. Los demás no tenían vocación de Dios. Si eran constructores, profesores. Solamente este grupo de clérigos tenía la vocación de Dios. Pero amados, Colosenses 3:17, todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Lo hacemos en representación de Él. Colosenses 3:23, no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para el Señor. No es que somos gente buena. Lo que hacemos no es para que la gente engrandezca nuestro narcisismo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Somos poca cosa, pero Él es lo maravilloso. Y ahí lo glorificamos a Él. Que no sea que creamos instituciones que después se convierten en seculares. ¡Ay, qué buena la institución! No, toda la gloria tiene que ser para Jesús. Todo lo tenemos que hacer en su nombre. Y hay que comenzar a crear este sentido. Y para esto hay que darles la visión de que son misioneros. Generalmente, permítame, el llamamiento de Dios no es para preguntarle si hay que ser misioneros. El llamamiento de Dios es para preguntarle dónde, cómo y cuándo. No sí. La respuesta es sí con acento. Somos misioneros, tenemos todos llamamiento misionero. ¿Quiere decir que todos nos vamos a África? No. Quiere decir que todos tenemos una misión en la vida. Que todos tenemos un propósito. Y que tenemos que descubrir ese propósito en Dios. Y tenemos que predicarle esto a nuestra gente. Desde el momento que se entregan a Cristo, te conviertes en un misionero. Siempre en la conferencia digo, ¿cuántos son profesores? ¿No? ¿Hay algún profesor acá? ¿Profesor? 1, 2, muy bien. Renuncien. Y se convierten en misioneros a la educación. Seguramente a lo mejor ya lo son. ¿Abogados? La mayoría son pastores, así que no lo voy a preguntar de verdad. ¿Sí? Abogados, misioneros en la justicia. Médicos, enfermeras, matronas, misioneros en la salud. Ingenieros, arquitectos, misioneros en la construcción. Mecánicos, misioneros en la mecánica. Amas de casa, si les digo renuncien, van a decir amén. Misioneras en el hogar. Convertir cada lugar que tenemos en una plataforma de evangelización. A mi casa venían muchos drogadictos que no iban a la iglesia. Y se juntaban yo vivía en un 7º piso, se juntaban en el lobby. Y claro, la gente
Los vecinos miraban todos sucios, con olor a marihuana y con marihuana, pelo largo, y preguntaban, ¿dónde van ustedes? Y ellos decían, a la casa de Ricardo, en el 7º. ¿Ustedes saben qué pensarían los vecinos de nosotros? Esta noche orgía de drogas hay en el 7º. Pero les hablamos de Cristo. El hogar es lo utilizado para eso. Hoy en día, después de 45 años, varios son pastores, ayudantes pastores, misioneros. Es tremendo lo que podemos hacer por el hogar. Lo que voy a decir, no lo hagan, ¿ok? Y no lo juzguen, las mujeres no lo juzguen. Esperen que termine la historia. Cuando yo tenía unos 20 años, el Señor me habló, esa chica que está en la calle, que es prostituta, llévatelo a vivir contigo. Entonces yo fui y le dije, mamá, ¿qué te parece si nos traemos a esta chica prostituta a vivir con nosotros? ¿Qué dice una mamá? No, mi mamá dijo, oremos. A nadie se le ocurre decir eso. Y después de orar dijo, tráela del Señor. Así que la trajimos, vivió 3 días con nosotros. Al tercer día nos dijo, a ustedes no los soporto más. Y se fue. Ellos no soportaban a nosotros. Pasaron 2 años, volvió, pero ya no para vivir. Tenía una pregunta. Dijo, conocí un muchacho que pensé que era diferente a los demás. Quedé embarazada de él, pero él me dice que me paga el aborto, que si yo tengo ese hijo, él no sigue conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Ahora ella estaba abierta para escuchar de Dios, porque fue al único lugar que la había recibido. Le hablamos de Cristo, se entregó al Señor y dijo, este bebé va a tener mamá. Y fue a hablar con su amigo novio, y el amigo novio amablemente le dijo, idiota, estúpida, loca, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te metió esta idea en la cabeza? Y dijo, la familia Rodríguez. Así que nosotros. Ella vino, entonces el hombre vino a hablar contra nosotros. ¿Quién ustedes se creen que es? Le hablamos a él de Cristo, se entregó al Señor. Y él dijo lo siguiente, no aplauda todavía que no terminó. Y él dijo lo siguiente, este bebé va a tener mamá y va a tener papá porque me voy a casar con ella. Se casaron, pasaron 45 años, los volví a ver, 4 hijas, varios nietos siguiendo al Señor. Ahora sí puede aplaudir. Ya. Es tremendo lo que Dios hace. Entonces, tendremos que colocar esta visión. Pastores, perdamos la exclusividad. Convirtamos a todos en misioneros. A todos en misioneros. No todos van a querer serlo, quiero decirle en su iglesia. Pero les damos la oportunidad de que entiendan que no hay un trabajo secular y otro sagrado. Alguna vez se pregunta, ¿usted de qué trabaja? Me dice, ¿en lo secular o en lo sagrado? No, ¿de qué trabajas? Teníamos una chica de Perú, justamente, profesora de biología molecular. Y ella nos dijo, nosotros tenemos una escuela de cosmovisión bíblica que enseña cómo aplicar los principios bíblicos en política, educación, arte, en las 7 áreas de la sociedad. Y ella me decía, yo tengo un gran problema, mi trabajo me consume todo el tiempo y yo no puedo servir al Señor. Tenía un dualismo en su vida. Cuando ella entendió, volvió a Lima y se dio cuenta de una cosa, que en su universidad los pastores no podían entrar, pero ella ya estaba dentro. Así que se convirtió en misionera y comenzó a enseñar biología molecular desde una perspectiva bíblica, contradiciendo toda la filosofía de la universidad. Y los chicos comenzaron a entregarse a Cristo, porque claro, después de enseñarles cómo se forma la célula, les preguntaba, ¿esto fue por casualidad o por diseño? Y todos los alumnos responden, por diseño, profesora, diseño. Entonces, donde hay diseño, hay diseñador. Y ahí empezaba la cosa. Y la Universidad de Lima la premió por el método de la innovación académica. Y le dio un premio, porque ella mandaba unas cartas que llamaban biocartas, con un resumen de la charla que había hecho con un versículo bíblico. Y la premiaron. ¿Y sabe qué? Ahora levantó un nuevo género literario.
poesía científica. Porque cuando los aminoácidos entran en el ADN y todo rima. Y sacó un libro con eso. Qué lástima que no lo traje para leerles algunos de esos poemas. Está creando una nueva cosa. Amados, nosotros somos llamados a crear, no a copiar. No es copiar y pegar, hay que crear en el Espíritu Santo, crear lo que Dios nos va diciendo, cosas nuevas, cosas que 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, imagínate la tremenda proyección que tiene esto. ¿Cuántos cristianos evangélicos tenemos acá en Chile? Dicen entre 3 y 4 millones. Vamos a poner que la mitad sean nominales ya. 1,5 millones. Imagínate 1,5 millones de misioneros. Transformamos no este país, transformamos el de al lado, el de arriba, todo el continente. Y si esto lo hacemos a nivel continental y creamos la visión, porque el pueblo perece por falta de visión, por falta de conocimiento, es como un profesor cristiano de historia que enseña historia igual que un profesor ateo, porque fue educado en la misma universidad atea y él repite lo que le enseñaron. Pero cuando ese profesor cristiano empieza a reinterpretar su carrera, empieza a evangelizar las ideas como hacía Jesús, entonces se produce algo tremendo, un cambio de paradigmas y comienza a producir. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de evangelizar la educación, no es solamente, pero es esencial, sí, evangelizar a los alumnos, a los profesores, a los directores, a los padres de los alumnos, ¿está bien? Ese es un caballo del carro. Ahora vamos al segundo caballo. Hay que evangelizar también la idea misma de educación. No es solamente a los educadores, sino la idea, el paradigma, porque educación desde un concepto bíblico es completamente diferente a la educación desde una perspectiva atea bíblica, sí, ¿ya? Es diferente. Y cuando comenzamos a repensar, porque el próximo campo misionero que tendremos que enfrentar es el campo de las ideas, el campo de los paradigmas, es la batalla cultural que tenemos. Por eso estamos levantando colegios. Me alegro en lo que Fidel decía, yo no sabía. Pero sí estamos levantando colegios libres. ¿Ya? Pero ¿sabe lo que nos llora? Lo que nos falta es una universidad cristiana. Nos falta esto. Oremos por eso, para que Dios levante una universidad cristiana acá en Chile y también en otros países. Ahora, esto de que todos son misioneros no es automático. No es automático. Sino lo que hay que hacer es desafiar y las personas tienen que tomar una decisión. Voy a ser misionero en el área donde Dios me puso. Y empezar a orar por eso. Y hay un problema con la oración, muy grave, que Dios la contesta. Es un problema grave. Porque cuando tú dices eso, te tienes que involucrar. Hace unos años atrás, yo fui al Congreso, estaba discutiendo las leyes de aborto. ¿Vieron cuando fue eso de las tres causales o las 3 permisiones que había? Y la verdad que expuse ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Salud, me fue mal. No aceptaron mucho lo que decía, ¿ya? La mayoría. Otros sí, pero no pasó nada. Entonces me senté en un asiento ahí en el Congreso y empecé a orar. Señor, dame un político para discipular. Y hay un problema con la oración, que Dios la contesta. 2 semanas después vino un pastor de una ciudad muy importante y me dijo: Ricardo, la jefa de gobierno de una ciudad se entregó a Cristo y necesita a alguien que la discipule. ¿Tú podrías hacer eso? Yo fui a la ciudad, empecé a discipular a esta mujer, agregué a mi esposa también. Y su esposo se entregó al Señor. Sus hijos se entregaron al Señor. Y un día ella me dijo: Ricardo, jefa de gobierno, ¿ok? Es decir, la segunda en mando de toda la ciudad, una ciudad muy importante. Y me dijo: Ricardo, Dios me habló
me dijo que soy una corrupta. Bueno, si a un político le dice eso, es Dios realmente. Y yo le pregunté, ¿por qué tú estás aceptando sobornos? No, me dijo. No es que acepte sobornos, es que yo gobierno para el poder. Gobierno para los votos, no para la ciudad. Y yo me quiero arrepentir de esto. Porque lo que hago es controlo a las personas. Las hago pelear unas con otras para conservar el poder. Manipulo situaciones. Sus familias me importan cero. ¿Y sabes por qué? Porque mi familia me importaba cero. Pero ahora que conocí a Cristo, mi familia es importante y quiero para mis asesores. Y reunió a sus asesores, muchos, y les pidió perdón. Y les dijo, esto se terminó. Basta de manipulaciones, control. Vamos a gobernar para el bien de la ciudad. Y quiero decirles lo siguiente. Ahora, la primera prioridad, está hablando a no cristianos, ¿ok? Es Dios. La segunda es la familia. La tercera es el trabajo. Vamos a poner esto como prioridades. Unos 50 de sus asesores se entregaron a Cristo y formamos una iglesia dentro de la municipalidad. Ahora ella terminó su mandato, así que la iglesia funciona fuera, funciona en un negocio ahora, ¿ya? Es decir, nosotros podemos decir a toda nuestra gente, sean misioneros, hagan un compromiso con Dios. Y más, les sugiero que hagamos una ceremonia formal después de que lo hicieron, no antes. Cuando ellos están siendo misioneros, que se nota que están siendo misioneros en un área, una oración de consagración, como si fueran misioneros al África, lo mismo. Porque tenemos que hablar de evangelización mundial, no solamente de misiones, porque Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Es decir, que tenemos que tener una visión para la ciudad, para la región, para el país y para el último de la tierra. Esta es la visión que Dios nos dio y es inexcusable. No podemos decir, no, yo no tengo visión misionera. Y tampoco podemos decir, vamos a andar toda misión y acá en el barrio no. No. Es Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra y todo simultáneamente. Entonces, esto no es automático. Las personas tienen que tomar una decisión intencional de dedicar su actividad, su oficio, profesión para la gloria de Dios. Voy a decir un par de cosas más antes de terminar. Es muy importante en nuestras iglesias animar a la gente a descubrir su vocación. Su vocación. Es decir, desde pequeños, desde jóvenes, caminar con ellos para descubrir su vocación. Algunos van a ser llamados a ser pastores. Algunos van a ser llamados a ser misioneros transculturales. Pero todos son llamados a ser misioneros, todos. Ya sea en su área. Misioneros dentistas, misioneros mecánicos, misioneros... Colocar este sentir de evangelización. Algunos dicen, no, es suficiente con que ellos estén en su profesión, ya Dios se manifiesta. No, yo no creo esto. ¿Ya? Porque he visto los países europeos que han tenido esta filosofía y hoy gozan de los principios cristianos, pero son ateos. ¿Por qué gozan de los principios cristianos? Porque la educación pública por 4 siglos fue basada en la Biblia. Y aunque hoy muchos se apartaron de Dios, esos principios continúan. ¿Me explico? Así que tenemos que meter el fuego evangelístico, porque nosotros los pastores somos los que menos nos relacionamos con la sociedad. Nosotros estamos en el ámbito de la iglesia. Entre paréntesis, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Ok, entonces cada vez que yo pregunte, mencione iglesia, ustedes gritan, nosotros, ¿está bien? Porque Dios, voy a levantar una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Eso. Y tenemos que crear este concepto. Somos nosotros. Y ahí tenemos misioneros. Y si me da el tiempo mañana o hoy, no sé, estaremos hablando de por qué hay que tener estos misioneros. ¿Ya? La diferencia que hubo en el tiempo de la Reforma con el tiempo que tenemos ahora. Entonces, creo que tenemos que hacer, vamos a pasar muchas cosas aquí. Dejemos esto de lado. Vamos a ir a otro principio, a otro elemento muy importante. La iglesia del siglo XXI obviamente tendrá que ser militante. Y para eso, la iglesia tiene que prepararse espiritualmente e intelectualmente.
Los pastores tenemos que progresar en nuestro entendimiento, no tener una actitud antiintelectual, sino por el contrario, una actitud de escudriñar. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano tiene que saber lo que cree y por qué lo cree, pero también tiene que saber lo que no cree y por qué no lo cree. Nosotros tendremos que estar preparados para dar razón de nuestra fe y tenemos que estar preparados para contestar preguntas que son de hoy, porque hay veces, como decía Jorge, contestamos las preguntas del pasado y ya tenemos nuevos desafíos, ¿ya? Tendremos que estar actualizados en poder contestar las preguntas. Así que somos llenos de conocimiento. Interesante, Colosenses 1:9. ¿Sabe qué dice? Pablo ruega que los cristianos tengan inteligencia espiritual. ¡Wow! Inteligencia espiritual. Yo pregunto siempre, ¿ustedes saben lo que Salomón le pidió a Dios cuando iba a gobernar? ¿Qué fue? No. ¿Cómo? Le pidió sabiduría y conocimiento. ¡Qué tremendo! No le pidió solamente sabiduría, le pidió conocimiento. Por eso él escribió 3.000 proverbios. Él escribió sobre las plantas, escribió sobre los animales. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento, ¿ya? Es decir, vamos a tener que formar hombres y mujeres que son fuertes intelectualmente, que están en posiciones intelectuales de liderazgo, pero al mismo tiempo que están llenos del Espíritu Santo y tienen un fuerte fundamento bíblico. Por eso todo ingeniero, todo médico tiene que ser fuerte en las Escrituras y tiene que tener una vida de oración para ser lleno del Espíritu Santo, oír la voz de Dios, pero al mismo tiempo ser fuerte intelectualmente para estar en lugares donde otros no llegan. Y Él llega, porque tendremos que tener hombres y mujeres en posiciones de autoridad para hacer una verdadera influencia en la sociedad. Y está empezando a ocurrir aquí en Chile. Está empezando a ocurrir. Ustedes saben, tenemos unos científicos cristianos maravillosos. El problema es que nadie los conoce, ¿ya? Como nosotros tenemos la escuela de Cosmovisión, los invitamos a ellos a enseñar. Tenemos sociólogos, psicólogos. Ahora con un psicólogo estamos reinterpretando todo el hacer terapéutico, oponiéndonos a Jung, Lacan, Freud, todos estos, y levantando una logoterapia basada en Viktor Frankl. Bueno, no quiero hablar mucho de eso, pero el asunto es que nosotros podemos producir un cambio a nivel mental en todas las áreas de la sociedad. Entonces, los pastores y misioneros tenemos que prepararnos en el estudio de la Biblia, pero también sería interesante que nos preparemos en consejería, gracias, en filosofía, en ciencia. Podemos ser autodidactas en esto, ¿ya? Y también le ofrecemos esta escuela de Cosmovisión, pero también hay libros sobre esto que podemos estudiar. Entonces, debemos apuntar a espíritus inteligentes. Pedro era un humilde pescador, pero Pablo era un erudito. Pedro fue usado para algunas cosas y Pablo fue usado para otras. Ambos son importantes. Entonces, los pastores nos tenemos que preparar para contestar estas preguntas. Es interesante, ¿vieron? Pablo, ¿qué hacía en las sinagogas? Hay un verbo que lo describe. ¿Recuerdan? El verbo. Pablo discutía. ¿Hay que discutir? Sí. Eso no le va a llevar a la persona a Cristo, pero sí es un preevangelismo. Hay que mostrar razones, hay que levantar argumentos, hay que ser fuertes, como hacía Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? No sabemos, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. La moneda del César, ¿hay que pagar impuestos? No. Bueno, a ver, muéstrenme la moneda. Tiene la figura del César, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ser fuertes intelectualmente. Que la fe vaya acompañada de dar razón de nuestra fe, ¿ya? Mañana hablaremos de la otra parte. Una iglesia que cree en señales y milagros. Es parte
de lo que hoy tenemos que ver también. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tenemos que orar que la iglesia se levante en milagros, que sea fuerte intelectualmente, que sea fuerte en milagros, que no haya una disociación con estas cosas, sino que sea todo esto para la gloria de Dios. No podemos guiarnos por un concepto racionalista de la transformación de la sociedad. Separados de mí, nada podéis hacer. La venida de Cristo tiene que ser un aliciente para predicar el evangelio, no para caer en una cuestión fatalista. Bueno, las cosas van a ir de mal en peor, ¿qué va a ser? Que sea lo que Dios quiera, si Dios quiere lo hará. Todas frases islámicas, en lugar de Mateo 5, 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Dónde? Delante de los hombres. Gloria al Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos. Tu gloria sea levantada. Chile será para Cristo, pero no de una manera fatalista, de una cosa que viene por allá, no, es hombres y mujeres que se levantan como misioneros y que extendemos esta bendición a todo el continente, a toda Latinoamérica, porque vivimos los mismos problemas. Gloria a ti, Señor, y se levante también en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a transformar la sociedad, a producir un cambio profundo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Gracias. Solamente se me olvidó mostrar. Tenemos unos libros allí. La venta de estos libros es para apoyar un ministerio de educación. Yo no llevo nada de esto, ¿ya? De ganancia. Y lo quiero hacer porque es muy importante. Los libros que tengo allí, unos hablan de oír la voz de Dios. Otro habla de la Biblia. Cómo transformó la sociedad occidental. Se los quiero recomendar ese. Otro habla del corazón paternal de Dios. Y otro es un manual de educación. No es un libro, es manual. Te va llevando paso a paso de cómo las áreas de la sociedad pueden ser transformadas por la educación. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.